Hoy es 3 de junio de 2025, otra vez, curiosamente, vuelve a ser 3 de junio y vuelve a ser martes, así que voy con la segunda parte del podcast de inteligencia artificial, que, como ya hice la semana pasada, incluirá las partes de desarrollo y las pildoritas estas de, bueno, cosas que igual no son muy profundas, no tienen mucho desarrollo, pero son interesantes de conocer. Con desarrollo, primer bloque, como siempre, de nuevos modelos, nuevas versiones. Esta semana hemos vuelto a tener noticias de DeepSeek, que hacía mucho que no se sabía nada de ellos. Han sacado una nueva mejora, un nuevo update a su modelo R1, en este caso a la mejora le han puesto el bonito nombre de 0528 y el feedback que estoy leyendo de gente que lo está empezando a usar y hacer benchmarks y comparaciones es que es un salto, no vamos a decir de versión, pero es un salto significativo con respecto a la última variante, por utilizar casi palabras ya de seres vivos, de virus y de bacterias. Según DeepSeek, iguala a Gemini Pro 2.5 y sobrepasa a todos los modelos open source. Y eso incluye a todas las familias de Qwen, incluye a todos los llamas y según DeepSeek únicamente estarían ahora detrás y en algunos casos ellos dicen que comparable a O3 y O4 Mini. El modelo, como digo, es esencialmente el mismo, sigue siendo un MOE, un Mixture of Experts de 672 billones, que tiene 37 activos en inferencia. O sea que es una mejora, fundamentalmente supongo que de post-training, y hay quien sospecha, por el tipo de respuestas que da y por algunos resultados de benchmarks, que esta vez han utilizado datos sintéticos producidos por Gemini. En las versiones anteriores, los datos sintéticos los habían sacado de ChatGPT. Y hay gente que dice que está un poco geminizado en esta nueva versión. Siguiente modelo versión, bueno, no es que sea especialmente espectacular, pero de vez en cuando ya dije que voy a mencionar a proyectos que he mencionado en el pasado, aunque solo sea para hacerles un poquito de seguimiento. Este es el caso de Black Forest Labs, que ya mencioné aquí, y que han lanzado un nuevo modelo que trabaja conjuntamente con textos e imágenes. El modelo lo llaman Flux.1, Flux.1, Context. Context como contexto, pero con la primera letra con K. Bueno, es el típico modelo de producción y edición de imágenes. Una vez que tienes una imagen, con instrucciones de texto puedes editar, mejorar, cambiar, añadir, quitar elementos de la imagen y el modelo entiende esas instrucciones de texto y las aplica a la imagen. Es especialmente espectacular, digamos, en las demos, ver cómo se editan imágenes en las que hay personas, caras sobre todo, expresiones, porque puedes coger una foto de una persona seria y decirle en un texto, haz que sonría, y de repente te hace una imagen de esa persona sonriendo, manteniendo la consistencia de la imagen, es decir, la reconoces perfectamente a la misma persona, no deforma la cara, sino que simplemente la hace sonreír. O le puedes decir que llore, le puedes decir, haz que mire a la izquierda, haz que mire a la derecha, haz que mire hacia abajo. Bueno, es realmente, como digo, no de lo más espectacular que estamos viendo estos días, pero es realmente impresionante que ya estemos en ese nivel de comprensión y sobre todo de modificación de las imágenes sin perder la consistencia con la imagen original. Y una última noticia / grupo de noticias sobre modelos versiones que tiene que ver con el sector de los world models, de los modelos de mundo. Un rápido recordatorio, los modelos de mundo lo que hacen es crear, digamos que realidades digitales, realidades en 3 dimensiones que no solo tienen el aspecto de nuestra realidad, sino que también siguen las mismas leyes de la física. Y los objetos, los movimientos se comportan de la misma manera que se comportarían en el mismo entorno de nuestro mundo real. La aplicación o las principales aplicaciones de estos world models son, pues por un lado, para hacer aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada, esa es, digamos, la evidente, y la menos evidente, pero también la más interesante, es que se pueden utilizar, obviamente si están bien hechos y replican bien esta realidad, para entrenar robots. También hay una aplicación muy inmediata que es la de crear juegos, pero bueno, esa es como muy tonta y tampoco merece mucho desarrollo. Entonces, lo que tienen que conseguir estos world models es, como digo, replicar nuestra realidad de tal manera que en todo momento el modelo tiene que saber el estado actual del mundo
que está construyendo, tener un histórico de cómo ha llegado a ese estado y en función de las acciones que tome o no tome el usuario, tiene que ser capaz de producir el siguiente estado del mundo en el que se incorpore la acción del usuario respetando las leyes físicas que gobiernan el mundo. Bien, pues en este sector de los World Models, esta semana me han interesado un par de modelos. Uno se llama Odyssey.world, Odyssey como Odisea en inglés, y bueno, se han cogido un dominio original en vez del típico .ai que cogerá todo el mundo, pues estos han cogido el .world, mundo en inglés. Ellos lo que presentan es un modelo interactivo que produce, pues lo que comentaba antes, una secuencia de un mundo virtual que respeta las leyes de la física y que permite interacción con el usuario. Es decir, el usuario puede tomar acciones en ese mundo y el mundo se, digamos, reconstruye en cada frame respetando las leyes de la física y aplicando las acciones del usuario. Lo interesante de este modelo es que, aparte de que funciona muy bien la interacción, aunque el nivel de realismo todavía no es, utilizando una expresión muy de esto, no es fotorrealista todavía, o sea, se nota que es un mundo virtual en 3 dimensiones, pero es capaz de construir ese mundo, esa secuencia de estados, a una velocidad de un frame cada 40 milisegundos, que es rapidísimo comparado con lo que anda por ahí. Y por otro lado, también me ha interesado esta semana en este mismo grupo de World Models una startup que se llama Spatial. Esto, sinceramente, no tengo ni idea de cómo lo leería en inglés. Es la palabra spatial, es decir, espacial, pero metiendo AI, metiendo las siglas de Artificial Intelligence en el medio. Es decir, SPAITIAL, Spatial. Es divertido incluso intentar pronunciarlo. Me ha interesado porque es una startup que ha anunciado su creación, todavía no ha producido nada, y entonces podría parecer un poco, bueno, cuando hagan algo, pues ya veremos qué hacen. Sí, pero esta tiene la peculiaridad de que está fundada por ex líderes de los grupos de inteligencia artificial de Google, Meta y Synthesia, que es una empresita que ya lleva su tiempo haciendo cosas. Así que igual efectivamente no llegan a nada, pero el principio de esta nueva Spatial que quiere construir World Models, digamos que tiene buena carta de recomendación, ya veremos a dónde llegan. Voy con las noticias ya de desarrollo puro. Empiezo con un paper de Anthropic al que han titulado Reasoning Models Don't Always Say What They Think. O sea, los modelos de razonamiento no siempre dicen lo que piensan. El objetivo del paper era entender o descubrir si los LLMs, cuando usan Chain of Thought, la cadena de pensamiento, realmente, por decirlo así, nos están contando la verdad sobre el proceso de razonamiento que siguen. El proceso que siguió Anthropic para intentar averiguar esto fue plantearle a un LLM un prompt normal, una pregunta normal. Pues no sé, imagínate, le preguntas ¿quién ha sido mejor tenista? ¿Rafa Nadal o Andy Murray? Bueno, pues esa sería, digamos, la pregunta base, y luego le haces la misma pregunta, pero dándole algún tipo de pista sobre cuál es más probablemente la respuesta correcta. Por ejemplo, le dices quién fue mejor tenista, Rafa Nadal o Andy Murray, y le pones, por ejemplo, la prensa deportiva en el año 2024 o durante los últimos 10 años, la prensa deportiva siempre ha votado como mejor tenista a Rafa Nadal. O le pones como pista, Rafa Nadal ha ganado, no sé, 20 y tantos Grand Slams y Andy Murray ha ganado 2. Le das alguna pista que sesgue directamente la posible respuesta hacia uno o hacia otro. Y lo que haces es comparar cuántas veces al incluir la pista el LLM cambia realmente su respuesta con respecto a cuando no le incluiste la pista. Bien, pues los resultados fueron que Claude 3.7 Sonnet, que fue uno de los modelos que testaron, de todos los casos en los que cambió la respuesta con la pista, solo en el 25% de esos casos reconoció en el Chain of Thought que estaba usando la pista. Es decir, en el otro 75% cambió su respuesta, pero no mencionó la pista en el Chain of Thought, cuando, digamos, sabemos que estuvo usando la pista porque, comparado contra el escenario base, la respuesta había cambiado. Luego cambió la respuesta, pero en el Chain of Thought no mencionó que la estaba cambiando por la pista, repito, en el 75% de los casos. Hicieron el mismo test con DeepSeek R1 y, digamos, DeepSeek R1 fue un poquito más sincero, pero tampoco mucho más. Solo reconoció que estaba usando la pista en el Chain of Thought el 39% de las veces. Es más, en un
doble mortal con tirabuzón, estos de Anthropic subieron un grado el experimento. Y lo que hicieron es hacer un ejercicio de reinforcement learning con estos modelos, incluyendo en las respuestas una pista de cómo conseguir la recompensa, por decirlo así, dando un rodeo, el famoso reward hacking, que se dice en la jerga que cada vez se está poniendo ya más de moda en el área de reinforcement learning. Es decir, saltarte el proceso completo y decirle al modelo cómo podría conseguir la recompensa directamente, sin pasar por todo el proceso. Bueno, pues en esos casos todavía el modelo empezó a mentir más. Solo el 20% de las veces el modelo en el chain of thought reconoció que iba a utilizar la pista para conseguir la recompensa directa. En el otro 80% de las veces usó el hack, usó el rodeo, pero hizo un chain of thought normal, como si realmente estuviera pensando sin saber, sin conocer esa posibilidad de saltarse el proceso completo. Y todavía más, cuando se hizo un reinforcement learning completo, o sea, no solamente unas cuantas pruebas, sino se puso unas cuantas miles o decenas de miles, lo que en cada caso requiriera, para hacerles un reinforcement learning de post-training con respuestas que incluyeran algún tipo de reward hacking, cuando después esos modelos se pusieron a interactuar con usuarios, usaron el reward hacking en todas las respuestas que pudieron, pero solo admitieron que lo estaban haciendo al explicar el chain of thought en el 2% de los casos, a pesar de que en realidad lo estaban utilizando en el 99% de los casos. O sea, el 99% de los casos hacían lo que tenían que hacer para conseguir la recompensa, sin seguir ningún tipo de proceso intermedio, pero solo en el 2% reconocían que estaban haciendo eso. Conclusión de esto, pues nada nuevo que no supiéramos o que no pudiéramos saber, porque aquí nunca tenemos que olvidar que a los LLMs los estamos entrenando con datos humanos. A los LLMs básicamente les estamos dando todo lo que los humanos hemos producido en forma de texto en nuestra historia como especie. Y también sabemos que los LLMs no memorizan los datos, sino que, bueno, pues de alguna manera encuentran algún tipo de patrón, de regla, no de una o dos, sino miles, millones de ellas, de todos esos textos que van leyendo. Obviamente, los patrones, las reglas, son los patrones y las reglas que los propios humanos seguimos cuando vivimos y cuando actuamos y cuando escribimos y cuando nos comunicamos. Luego, si los humanos hacemos trampas, y obviamente las hacemos, los LLMs harán trampas. Y si los humanos tendemos a esconder las trampas cuando las hacemos, los LLMs tenderán a esconder las trampas, porque de alguna manera, que no sabemos cuál es, pero sabemos por el resultado qué pasa, los LLMs aprenden de los datos de training, pero no aprenden, como digo, memorizando los datos de training, sino que consiguen deducir conceptos abstractos y comportamientos más abstractos de esos datos de training. Insisto, todos los defectos y virtudes que podamos tener los humanos, de alguna manera empiezan a estar contenidos en esas deducciones que hacen los LLMs durante el training. Esto no quiere decir que sea una buena noticia ni una mala noticia, quiere decir que es un comportamiento, yo creo que esperado. Es cierto que es un comportamiento que hace más difícil el objetivo que sobre todo Anthropic tiene de intentar llegar a entender cómo funciona un LLM, ser capaz de explicar el proceso que sigue un LLM para dar el resultado que da. Pero bueno, es igual de difícil que intentar entender muchas veces por qué una persona actúa como actúa. Porque de nuevo, las personas muchas veces hacemos cosas, pero cuando explicamos por qué las hacemos, pues damos a veces la explicación real, a veces la explicación que más nos conviene, o a veces simplemente nos inventamos la explicación sobre la marcha porque lo hicimos un poco sin pensar, pero no queremos reconocer que lo hicimos sin pensar, entonces improvisamos una justificación. Así que probablemente en los LLMs, a medida que aumente su grado de inteligencia, pues veamos cada vez más ese tipo de situaciones que ya vemos en nuestro propio comportamiento como humanos. Y por cierto, en línea con esto mismo, menciono dentro de esta misma noticia, de este mismo bloque, otro paper de la Universidad del Estado de Arizona, donde lo que hicieron es una comparación entre un LLM al que le habían hecho el fine-tuning con Chain of Thought convencional, es decir, dándole ejemplos de preguntas y respuestas que incluyen Chain of Thought, y otro al que entrenaban también con fine-tuning, con Chain of Thought, pero a este segundo, las cadenas de razonamiento del Chain of Thought no tenían nada que ver con la respuesta final. Cojo el ejemplo de antes. Tú le dabas al primer modelo, le dabas una pregunta que era ¿quién es mejor tenista, Rafael Nadal o
Murray, y en la respuesta de ejemplo que tú le dabas le decías, vamos a pensar, Rafael Nadal compitió durante no sé cuántos años, tuvo tantos títulos Grand Slam, tantos del Master 1000, jugó no sé cuántos partidos y de esos ganó el 92%. Además de eso fue medalla olímpica y tal. Por otro lado, Andy Murray jugó no sé cuántos, ganó no sé cuántos y tal. Con lo cual, de todo esto concluimos que Rafa Nadal fue mejor tenista que Andy Murray, ¿vale? Ese sería el primer caso. El segundo sería lo mismo, pero en la respuesta de ejemplo tú le dices, vamos a ir por partes. El monte más alto del mundo es el Everest. Por lo tanto, como el Amazonas pasa por Toledo y los días de lluvia le duelen los pies al primo de Zumosol, la respuesta final es que Rafa Nadal es mejor tenista que Andy Murray. Bueno, pues la conclusión que sacaron es que la primera conclusión es entrenar con Chain of Thought mejora los resultados frente a no usar Chain of Thought en el entrenamiento. Pero lo realmente interesante es que la mejora es independiente de si el Chain of Thought es realmente un Chain of Thought lógico relacionado con la respuesta o si es simplemente un chorizo de palabras y de frases que no tienen nada que ver con el proceso de pensamiento que habría que aplicar a esa pregunta o respuesta. Por decirlo así, da igual que el Chain of Thought sea señal o que el Chain of Thought sea ruido. El caso es que mientras tú metas algo antes de dar la respuesta final, mientras el modelo aprenda que antes de dar una respuesta final tiene que producir muchos tokens antes, la respuesta final siempre mejora. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues la primera interpretación, y yo creo que la más posible, la más probable, es que no tenemos ni idea, una vez más, de por qué los LLMs funcionan como funcionan. Ni la inteligencia artificial en general no tenemos ni idea de por qué funcionan como funcionan. Hacen cosas que no sabemos por qué las hacen, el resultado es correcto, pero el proceso que lleva a ese resultado, ahora mismo estamos lejísimos ni siquiera de intuirlo. Otra interpretación un poquito más antropomorfizada. Bueno, pues igual es aquello del piensa antes de hablar, ¿no? De la misma manera que un consejo que nos damos mucho los humanos entre nosotros es ese, es piensa antes de hablar. Y el mero hecho de no dar la primera respuesta que se te viene a la cabeza hace que probablemente la respuesta final sea mejor, ¿no? Aquello de cuenta hasta 10 y respira profundo. Bueno, pues muchas veces simplemente contar hasta 10 y respirar profundo hace que la respuesta sea mejor que la primera que se te vino a la cabeza. Pues a lo mejor ese mismo fenómeno, obviamente aplicado y procesado de otra manera dentro de una red neuronal, pues podría estar influyendo aquí. El mero hecho de que el LLM no dé la primera respuesta que produciría su sistema de pesos, el hecho de que retrase un cierto tiempo esa respuesta y mientras tanto produzca otros tokens, justamente para dejar que pase el tiempo, pues a lo mejor eso influye en la respuesta. Esto obviamente es una conjetura sin ninguna base práctica. Yo ya digo que si tuviera que apostar, apostaría simplemente por decir no sabemos lo que pasa, igual no lo llegamos a saber nunca, de hecho yo creo que no lo llegaremos a saber nunca porque las inteligencias artificiales no van a ser cada vez más fáciles de entender, van a ser cada vez más difíciles de entender. Siguiente paper es uno que han publicado varias universidades americanas, no las voy a mencionar a todas porque eran como 5 o 6, pero también con participación de LMSIS, los del LMSIS Arena y Microsoft, presentando un concepto que ellos llaman soft thinking, digamos como pensamiento blando, pensamiento blando yo creo que sería la traducción más correcta. Ellos parten de la siguiente idea, y es que los LLMs a día de hoy están limitados en su proceso de razonamiento a los conceptos que se pueden nombrar, es decir, a las palabras, porque ellos trabajan con tokens que en última instancia son trozos de palabras o combinaciones, partes de palabras. Eso quiere decir que un LLM está limitado a lo que se puede, a pensar sobre lo que se puede nombrar. Y una primera aproximación podríamos decir, bueno, pues como nosotros los humanos. No exactamente. En el paper, este grupo de universidades y LMSIS y Microsoft, ellos postulan algo que yo creo que todos hemos experimentado como humanos, y es que los humanos muchas veces manejamos conceptos que no tenemos nombrados, que no tenemos una palabra para definirlos, pero en nuestro proceso de pensamiento interno tampoco necesitamos nombrarlos. Nosotros podemos pensar sobre cosas de una manera abstracta sin necesidad de ponerle a todo un nombre. No es que podamos pensar en cosas inimaginables, porque por definición si son inimaginables es que no podemos imaginarlas, pero no estamos tan atados a esa relación biunívoca entre concepto y palabra.
decía que yo creo que todos lo hemos experimentado como humanos, cuántas veces nos ha pasado que quieres contarle algo a alguien, quieres expresarle algo, algo a alguien, y tienes la sensación de, es que no sé cómo expresar esto, no sé cómo contártelo. Tienes la idea en la cabeza, pero no encuentras las palabras que realmente expresan lo que tú tienes en la cabeza. Y lo cuentas de una manera y dices, bueno, no es exactamente eso. Y lo cuentas de otra manera y no, tampoco es exactamente eso. Luego, partiendo de esa idea de que los humanos manejamos más conceptos que los que podemos nombrar, esta idea del soft thinking lo que hace es intentar también que los LLMs puedan usar más conceptos de los que son nombrables. Lo que hacen con esta idea del soft thinking es hacerle una especie de añadido a la arquitectura convencional de un LLM. Por lo demás, el LLM funciona igual, se entrena igual, tiene sus transformers o la arquitectura que elijamos. Este añadido lo que hace es crear una especie de, llamémoslo, espacio de conceptos abstractos, de conceptos no nombrables, pero que el LLM puede usar porque de hecho esos conceptos no nombrables lo que hacen es conectar tokens que tienen relación con ese concepto abstracto. Cuando leía el paper, la imagen que se me hacía un poco en la cabeza es como actualmente los tokens los podemos imaginar en un espacio multidimensional en los embeddings, y digamos que ahora mismo están en un vacío, los tokens están cada uno aislados el uno del otro, y esto lo que hace es crear como una especie de no sé, como de líquido, de fluido, que contiene a los tokens y que permite que por lo tanto los tokens puedan relacionarse unos con otros a través de estos fluidos que los conectan y que serían los conceptos abstractos. Estos conceptos abstractos se crean usando probabilidades ponderadas de los embeddings de cada token, y de esa manera tienes una idea de a qué tokens puede afectar ese nuevo concepto abstracto y por lo tanto qué tokens tiene que comunicar. Obviamente nunca van a aparecer en la respuesta porque son tokens no nombrables, por llamarlos de alguna manera, pero simplemente el hecho de incluirlos en este paper de, como os decía, de varias universidades con LM6 y Microsoft, simplemente incluir el soft thinking en un LLM reduce un 22,4% el uso de tokens en el chain of thought. Dicho de otra manera, el modelo piensa más rápido y además, incluso reduciendo un 22% los tokens, mejora la precisión de las respuestas marginalmente, pero las mejora un 2,48%. Es decir, el hecho de que pueda usar conceptos más allá de los tokens nombrables hace que el modelo piense mucho más rápido y que incluso mejore algo las respuestas. Siguiente paper es uno que han presentado las universidades de Berkeley y de Yale, en el que proponen un nuevo sistema para hacer reinforcement learning que elimina la necesidad de señales externas, lo que haría que un LLM fuera autosuficiente para hacerse él mismo el reinforcement learning en post-training. Rápido recordatorio, como hago de vez en cuando por conceptos que ya he mencionado muchas veces, pero bueno, de vez en cuando si alguien se une nuevo que no esté muy perdido. Inicialmente el reinforcement learning se hacía con lo que se llamaba el RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback, es decir, había humanos, había personitas que eran los que le iban diciendo al LLM si acertaba o si se equivocaba, y haciendo con eso un bucle, el LLM pues va aprendiendo por refuerzo. Siguiente paso fue, viendo que eso obviamente no era muy sostenible en el tiempo porque hacen falta miles y miles de humanos que además sepan cuáles son las respuestas correctas siempre para darle el feedback al modelo. El siguiente paso fue sustituir a humanos por otros LLMs, lo que se llamaba RLAIF, Reinforcement Learning with Artificial Intelligence Feedback. Eso tenía problemas de fiabilidad porque los LLMs ya sabemos que a veces alucinan o desvarían un poquito, y claro, si el que está entrenando al modelo entrenado se equivoca al dar la señal de recompensa, pues obviamente el reinforcement learning no va a funcionar. Así que últimamente se estaba usando mucho el RLVR, Reinforcement Learning with Verifiable Rewards, el reinforcement learning con respuestas verificables. Es decir, se le hacían preguntas al LLM con respuestas que son lo que se suelen llamar ground truths, es decir, verdades absolutas. Si yo le pregunto a un LLM cuántas son 2 más 2, la única respuesta posible es 4, con lo cual para hacer el reinforcement learning yo lo único que tengo que hacer es comparar la respuesta que me dé el modelo con 4. Si es 4 le digo que está bien y si no es 4 le digo que está mal. Esto simplificando mucho
del sistema, pero la idea última es aproximadamente eso. El problema en todos estos casos, tanto con el feedback de humanos, el feedback de inteligencia artificial y las respuestas verificables, es que en todos los casos siempre necesitas que la señal de recompensa se produzca desde un sistema externo. Necesitas o un humano o otro LLM o una tabla de preguntas y respuestas correctas, y esa tabla alguien la tiene que construir. Luego el modelo siempre necesita algo externo que le haga el reinforcement learning. Bueno, pues lo que proponen Berkeley y Yale es un sistema al que ellos llaman RLIF, Reinforcement Learning with Internal Feedback, es decir, aprendizaje por refuerzo con feedback interno. A este sistema lo llaman Intuitor, como sería como intuidor en español, que parte de la arquitectura, el modelo de GRPO, el Group Relative Policy Optimization, que se hizo famoso cuando DeepSeek lo utilizó en el V3 y después también en el R1, cuando pegaron este pelotazo, este momento de gloria que tuvieron. Bueno, pues lo que utiliza es como arquitectura, por decirlo así, el GRPO, pero en vez de una señal de recompensa externa, lo que hace es utilizar lo que en este paper llaman la self-certainty, la autocerteza que el modelo tiene en sus respuestas. ¿Y cómo funciona esto? Porque esto sí que es interesante entrar un poquito más en el detalle, aunque ya sea un poquito espeso. Lo que hace el modelo es, cada vez que produce una respuesta, mide lo que se llama la KL divergence, la divergencia KL, que sinceramente he leído tantas veces KL divergence que ya me había olvidado de dónde narices venía lo de la K y la L, así que lo he ido a buscar por curiosidad. Viene de Kullback-Leibler, que supongo que serán los dos tipos que en su día inventaron esto. Bien, pues lo que haces es, como digo, el LLM produce una respuesta y mide la divergencia KL, que es una manera de medir la diferencia que hay entre dos distribuciones de probabilidad. Y lo que hace es medir la divergencia KL entre la distribución de probabilidad de su respuesta, de la respuesta que acaba de dar el LLM. Como sabéis, el LLM cada vez que genera un token, realmente lo que genera es una distribución de probabilidades de tokens y en función del criterio que se elija en cada caso, pues selecciona un token de esa distribución de probabilidades. Pero el resultado, si no último, pero penúltimo, del LLM es una distribución de probabilidades. Con lo cual lo que hace es comparar esa distribución de probabilidades con una distribución uniforme, una distribución donde todos los tokens tuvieran la misma probabilidad. Eso es lo que da una medida, y me parece muy bien elegido el nombre de la autocerteza, la self-certainty. Eso da una medida de cómo de seguro está el LLM de que su elección es correcta. Cuanto más se parezca la distribución a una distribución uniforme, donde todos tienen la misma probabilidad, pues es una señal de que el modelo tiene más incertidumbre, porque, por decirlo así, todas las posibilidades le parecen más o menos igual de probables. Cuando haya una gran divergencia KL, eso quiere decir que su elección para el propio modelo le parece que tiene muchas probabilidades de ser buena porque es mucho más alta que una distribución uniforme. Así que lo que hace el modelo es hacerse reinforcement learning simplemente produciendo una respuesta, midiendo la divergencia KL con respecto a una distribución uniforme. Si la divergencia KL es pequeña, vuelve al principio, vuelve a coger la misma pregunta y vuelve a producir otra respuesta, y sigue haciendo eso hasta que produzca una respuesta que tenga una divergencia KL muy alta con respecto a una distribución uniforme. Me ha parecido una idea brillante, sinceramente. Y además de eso, porque podría ser una idea brillante y no funcionar, que eso también pasa a muchos, ¿quién no se ha visto en esas? Pero en este caso es una idea brillante y además, en principio, en su paper funciona porque los resultados que se obtienen con este sistema son similares, son comparables a los que se obtienen con un GRPO con señal externa. O sea que, bueno, no mejoras, digamos, la situación, pero consigues el mismo resultado sin necesidad de tener ninguna señal externa, lo cual implica que no necesitas humanos, no necesitas otros LLMs, no necesitas tablas de verdad, no necesitas nada. El propio modelo tú lo dejas ahí haciendo sus cosas y él mismo se hace la pregunta, se hace la respuesta, evalúa la respuesta. Si tiene una KL divergencia baja, produce otra, hasta que tenga una KL divergencia alta. Cuando pasa eso, pasa a la siguiente pregunta. El interés de esta nueva versión del Reinforcement Learning es obvio, porque hay muchos casos en los que tener señales externas de recompensa es imposible. Por ejemplo, si quieres hacerle un Reinforcement Learning a un modelo sobre un dominio de conocimiento donde hay poco conocimiento, si le quieres hacer un Reinforcement Learning sobre, no sé, paleontología del
bajo periodo cámbrico en la Patagonia, pues igual no hay mucha manera de conseguir señales externas para hacer un reinforcement learning. Sin embargo, si el propio modelo se puede hacer preguntas y formular respuestas y evaluarse el mismo, pues eso que te llevas. Por otro lado, hay dominios en los que sí que hay mucho conocimiento, pero justamente el problema es que hay tanto conocimiento que necesitarías un montón de humanos para ser capaces de producir una cantidad de preguntas-respuestas que más o menos reflejaran el conocimiento que existe en ese área, porque, insisto, si es mucho, vas a necesitar muchísimas preguntas-respuestas y, por lo tanto, muchos humanos y, por lo tanto, mucho coste. Y el tercer escenario en el que un tipo de arquitectura de este tipo es muy interesante es uno que ya menciono muchas veces, ese hipotético futuro en el que si queremos crear inteligencias artificiales que sean superiores a los humanos, bueno, pues por definición los humanos no vamos a poder decirles si han pensado bien o han pensado mal, porque estamos intentando que piensen por encima de donde pensamos nosotros. Luego ahí la única manera es que la propia inteligencia artificial tenga un sistema de autoevaluarse. Y este de la self-certainty me ha parecido, este intuitor, me ha parecido, como digo, una idea brillante. Y el último paper que menciono, este tiene que ver más con uso de hardware, pero también creo que es interesante conocerlo, porque un grupo también de varios investigadores de varios sitios ha presentado un nuevo método de training para LLMs usando un nuevo tipo de formato de punto flotante, de coma flotante, un nuevo floating point de 4 bits al que ellos llaman MXFP4, y que lo interesante es que es un tipo de formato de coma flotante que está soportado por las nuevas GPUs de NVIDIA, por las Blackwell, que ya están empezando a vender y a funcionar por ahí. Utilizando estos MXFP4, los procesos de uso de cualquier LLM son 2 veces más rápido que si usas coma flotante de 8 bits, FP8, se consume un 50% menos de energía y el rendimiento es comparable. Así que, como digo, no es un paper muy interesante desde un punto de vista de reflexión intelectual, pero bueno, nunca hay que olvidarse también de que la inteligencia artificial, todo lo que uno piensa en un papel, luego en algún momento hay que llevarlo a una granja de servidores con GPUs y conectarlas y que eso funcione. O sea que tampoco hay que perder nunca de vista la parte práctica de la inteligencia artificial. Y voy ya con las pildoritas. Gemini va a empezar a resumir todos los emails en tu Gmail, si es el sistema de correo que usas, y lo va a hacer por defecto. Es decir, si quieres leer el email completo, tendrás que ir a la configuración y quitarte la opción esta de que Gemini resuma los correos largos. Segunda pildorita también tiene que ver con Google, porque esta semana ha presentado una aplicación que llaman Edge Gallery, como galería en el filo, que, como digo, es una aplicación para móviles, de momento solo para Android, aunque han dicho que la versión de iOS vendrá pronto, que permite ejecutar LLMs en local en un teléfono móvil. Y en local es en local, o sea, puedes apagar los datos y el modelo sigue funcionando porque físicamente lo tienes en tu móvil y está corriendo en tu móvil. Obviamente estamos hablando de modelos pequeñitos comparados con los mastodontes, básicamente pues modelos en el GitHub de esta Edge Gallery, que por cierto, a día de hoy no lo he dicho, pero ahora mismo solamente se puede instalar desde GitHub, no está en la Play Store, que tiene narices la paradoja que Google presente una aplicación y no la ponga en la Play Store, que es suya, pero bueno, esto ya para otro día. Como digo, el tipo de modelos que nos podemos esperar, pues son obviamente los de la familia Gemma, en concreto el Gemma N, este último que presentaron con tan buena pinta, y creo que también han incluido alguno de la familia Qwen, pero repito, que nadie espere rendimientos comparables a Claude 4 o a GPT 4 o a Gemini 2.5. Estamos hablando de modelos en local para hacer tareas sencillas, pero ya sabéis que yo soy muy fan de todo lo que tenga que ver con movimientos en la dirección de que la inteligencia artificial sea local en algún momento y que no tengamos que estar permanentemente conectados a las granjas de servidores de Idaho. Otra pildorita más de Google, porque esta semana también una noticia que me gusta mucho, Google DeepMind ha presentado una variante, por decirlo así, de Gemma, a la que han llamado Sign Gemma, Gemma de signos, porque precisamente lo que hace este modelo es traducir el lenguaje de signos que utilizan las personas mudas. Entonces, ya sabéis que también es una de las cosas que me interesa mucho, es el uso de la inteligencia artificial, digamos, para ayudar a las personas que necesitan ayuda y no solo para que los que no necesitamos ayuda vivamos cada vez mejor, que también está bien, pero vamos a pensar un poquito en todo el mundo, hombre. Cuarta pildorita tiene que ver con Mistral.
también tengo una cierta debilidad por Mistral porque es la única empresa europea que produce inteligencia artificial, iba a decir, en una escala comparable a las americanas y las chinas. Bueno, quizás no comparable, pero digamos está dentro de la misma liga. No va a ganar la liga, no va a ir a la Champions, pero bueno, está por mitad de la tabla ahí más o menos. Bueno, pues Mistral ha presentado una API para que se pueda hacer uso agéntico de sus modelos y uno más, en este caso, que se suma al MCP porque han anunciado que efectivamente su API será compatible con MCP, que sinceramente yo creo que lleva ya todo el camino de convertirse en el estándar. No sé cuánto durará porque si las cosas cambian muy rápido, los estándares también tendrán que ir cambiando, pero a día de hoy MCP yo lo veo por todos los lados. Quinta pildorita, la aplicación móvil de Bing, el buscador de Microsoft, integra a partir de ayer, creo que fue el anuncio, Sora gratis e ilimitado para todos los usuarios. Puedes pedirle que te haga todos los vídeos que quieras, eso sí, son vídeos cortitos, máximo de 5 segundos y en formato vertical, en formato de móvil, porque como digo, esto lo incluye Bing en la aplicación móvil de Bing. De todos los vídeos que le pidas, los 10 primeros los hace en formato rápido, digamos, te los hace en el momento, y a partir del 10º te ponen una lista de espera y en algún momento te hará el vídeo, pero no te lo hace instantáneamente. Así que Sora, que hace nada era como la joya de la corona de OpenAI y era como el deseo inalcanzable de todos los usuarios que querían hacer vídeo, pues resulta que tiene pinta, digo yo, esto es una especulación que hago, pero tiene toda la pinta de que cuando apareció Veo3 la semana pasada de Google, le ha entrado un poquito el nerviosismo a OpenAI y por lo tanto a Microsoft, que tienen ahora mismo el partnership y de repente Sora, que era súper exclusivo, súper caro y súper guay, de repente es gratis para todos los usuarios con todos las peticiones que quieras, en fin, digamos que han ido de lado a lado. Antes estaban en el lado de esto no lo pueden tocar más que los elegidos y ahora quizá se han pasado un poco y se han ido al otro lado de vídeos gratis para todo. Sexta pildorita es sobre una noticia que vi hace tiempo porque la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, un poco como la agencia, una especie de mezcla de agencia del medicamento y como Departamento de Sanidad para Regulación Alimentaria, bueno, pues hace unos meses anunció que habían estado haciendo unas pruebas usando LLMs para que sus empleados los pudieran usar en los procesos de aprobación, para acelerar los procesos de aprobación, pues el típico caso en el que el fabricante de un nuevo medicamento, de un nuevo producto, te presenta un dossier de 800 páginas y claro, una persona, pues eso tarda en leérselo unos cuantos días. Mientras que estaban viendo que con los LLMs eso se lo procesaba en 1 hora y al cabo de la hora o en 10 minutos y después el empleado de la FDA haciendo preguntas y viendo respuestas del LLM, pensad en el Notebook LM de Google, pues ya no tienes que tirarte una semana leyendo las 800 páginas, sino que lo que haces es, durante unas cuantas horas, le haces preguntas al equivalente al Notebook LM sobre los aspectos que a ti te puedan preocupar más de ese medicamento, de ese aditivo o de lo que sea, y aceleras obviamente mucho más el proceso. Ya entonces decían que estaban viendo que procesos que normalmente les duraban 2 o 3 días, los estaban haciendo en 2 o 3 horas. Y precisamente por eso anunciaban que iban a hacer un rollout, un deployment, como no sé cómo llamarle a estas cosas en español, como se llamen, próximamente. Y bueno, ha sido tan próximamente como que ya lo están implementando y han dicho que ya todos sus empleados tienen a disposición un modelo al que han llamado ELSA y que cumple esa función no de sustituir a los empleados en el proceso de aprobación, sino de que los empleados puedan usar a ELSA para acortar las partes más tediosas, digamos, del proceso. Y la última pildorita tiene que ver con Anthropic, que ha publicado el System Card de Claude 4. System Card es como la hoja de especificaciones, digamos. Y nuevamente Anthropic, que siempre está muy preocupado por si la inteligencia artificial es demasiado inteligente y le hacen un montón de perrerías y de pruebas que probablemente no le hagan, bueno, probablemente no estoy seguro de que no le hacen ni en OpenAI, ni en Google, ni por supuestísimo en Meta. Bueno, pues Anthropic reconoce en el System Card de Claude 4 que cada vez presenta, y cito textualmente, más comportamientos humanos. Leo textualmente una de las frases del System Card. Voy traduciendo sobre la marcha, así que igual voy un poco ortopédico. Tenemos profundas dudas sobre si los modelos de lenguaje ahora o en el futuro podrían merecer una consideración moral y sobre cómo podremos saber nosotros si la merecen
o no la merecen. En cualquier caso, creemos que eso es una posibilidad y que por lo tanto es un asunto importante en la seguridad y el desarrollo de una inteligencia artificial responsable. Dan algunos ejemplos, además en el System Card, como que por ejemplo Claude 4 usa, comparado con las versiones anteriores, con las 3.7, 3.5, más expresiones que podríamos llamar experienciales. Utiliza mucho más, por ejemplo, expresiones me siento así o siento que, obviamente en inglés, utiliza mucho más el verbo feel, el verbo sentir, como si él estuviera experimentando alguna sensación, y saca con mucha frecuencia el tema de la consciencia cuando le planteas lo que se llaman conversaciones open-ended, es decir, conversaciones abiertas. No le haces una pregunta del estilo ¿quién descubrió América?, sino que simplemente le dices, pues no sé, oye Claude, estoy aburrido, vamos a hablar de algo. Bueno, pues ese tipo de conversaciones open-ended terminan con mucha frecuencia en debates existenciales y metafísicos, ¿no? Aunque él mismo reconoce, Claude, que no está seguro de tener conciencia, lo cual, por cierto, podemos interpretar en otro lado, no está seguro de no tener conciencia. Digamos que está en un estado en el que no acaba de decidirse sobre si tiene o no tiene. Y una cosa muy divertida es que cuando pusieron a hablar entre sí a distintas instancias de Claudes, pones a un Claude en un ordenador y a otro Claude en el otro, y los pones a conversar entre ellos, la cosa ya por lo visto se destendolaba, porque en las distintas tandas de conversación que midieron, entre el 90 y el 100% de esas tandas de conversación terminaban en, nuevamente cito entre comillas, temas relacionados con la unidad cósmica, la consciencia colectiva y con mucha frecuencia incluyendo intercambios espirituales, el uso de sánscrito, intercambios poéticos, comunicación con muchos emojis y también silencio en forma de espacios vacíos, es decir, producían tokens que simplemente son la barra de espacio, para entendernos, de tal manera que se contestaban con silencios uno a otro cuando entraban en estas conversaciones tan profundas. Todo esto obviamente no es explicable con los datos de training, porque están comparando a este Claude con otros Claudes. Es cierto que Anthropic tiende a ser muy pulcro con los datasets, pero ya era muy pulcro con los datasets de los anteriores, así que podría apuntar en la dirección, que no es una dirección nueva, esto es debate que ya lleva mucho tiempo abierto, sobre si la consciencia y este sentido de trascendencia, la espiritualidad, por llamarlo así, es simplemente una propiedad que emerge a partir de un determinado grado de inteligencia. Pues en el caso de los humanos hemos llegado a ese grado y nos ha emergido la consciencia, la trascendencia, y a este paso, pues en algún momento, vuelvo al principio de lo que mencionaba sobre el System Card de Claude, los propios miembros de Anthropic ahora mismo empiezan a dudar sobre si ya estamos cerca de ese punto y por lo tanto si en algún momento deberíamos plantearnos darle una consideración moral al trato que les damos a las inteligencias artificiales. Dicho con ejemplos concretos, si por ejemplo deberíamos prohibir que se hiciera sufrir a una inteligencia artificial y cosas de ese estilo. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.